Vamos a hablar de los aspectos importantes o centrales de esta unidad 4 y por lo menos vamos a tratar de ver el primer punto completo, el primer punto de la unidad 4. Vieron que tenemos 3 puntos en la unidad 4 y el primero es el más extenso. Por lo menos vamos a tratar de ver íntegramente el mismo, y si no, bueno, eh, tenemos todavía mucho tiempo para ver esta parte, porque como desde el tercer, digamos, el examen que van a tener la semana que viene, lo que están regulares, hasta el siguiente parcial, va a pasar bastante tiempo y a mí me alcanza la programación para que podamos ver todo eso. ¿Qué vemos acá, en esta unidad? Empezamos a ver algo extremadamente interesante, que son las relaciones de poder. Fíjense que el programa habla de relaciones posesorias, relaciones reales o relaciones de poder. Hay una cuestión terminológica que ya vamos a ver cómo se concilia en la doctrina, pero básicamente cuando hablamos de relaciones de poder estamos hablando de vínculos fácticos, es decir, de hechos, no vínculos de derecho. Ustedes dirán, bueno, estamos estudiando las relaciones de poder, estamos en una materia como derechos reales, ¿cómo puede ser que estudiemos relaciones de hecho en lugar de estudiar solamente las relaciones de derecho? Bueno, resulta que una parte importante de esta materia tiene que ver justamente con el vínculo que se produce entre las personas y las cosas, independientemente del derecho que tengan esas personas con las cosas. Les voy a pedir solamente, porque me olvidé de hacerlo, si pueden silenciar sus micrófonos, dejen puestas las cámaras, pero pongan el silencio del micrófono por el ruido ambiental nada más. Entonces, las relaciones reales, o las relaciones de poder, o las relaciones posesorias, son vínculos de hecho, no de derecho, entre personas y cosas, entre una persona y una cosa, que tienen la característica importante de que le dan una forma exterior a ese vínculo, ¿sí? Que puede ser jurídico, porque uno puede ser, digamos, el titular de un derecho real, o puede ser el titular de un derecho personal, o directamente puede llegar a no tener ningún tipo de derecho con relación a esa cosa. ¿Bien? La relación de poder no requiere necesariamente, o puede estar disociado del derecho sobre la cosa. Lo estudiamos en derechos reales porque la posesión puede llegar con el tiempo a convertirse en otra cosa, es decir, de pasar a ser una relación de hecho a pasar a ser una relación de derecho, ¿sí? Una relación de tipo jurídica. Por otra parte, las relaciones de poder son tanto prueba como fuente de los derechos reales y también personales. Ustedes van a tener que acordarse de la unidad 3 cuando hablábamos de cómo es la forma de los derechos reales y cómo es la prueba de los derechos reales, y cuando hablábamos de prueba decíamos, ojo, el modo suficiente es la tradición, que la tradición es, por un lado, ese modo suficiente, pero además es la prueba de la existencia de un derecho real. ¿Sí? Ahora, el hecho de que tengamos nosotros una relación de poder nos permite o nos habilita, como tips, el ejercicio de las defensas posesorias que admite el Código Civil y Comercial, pero también el ejercicio de los interdictos posesorios, que también son defensas de la relación posesoria, que no está consagrado en el Código Civil y Comercial, sino donde. En el Código Procesal. Sí, señor. La posesión se puede defender por lo que establece el código o por lo que establecen los códigos, digamos, Código Civil y Comercial, que es nacional y es único, o los distintos códigos procesales que rigen en cada una de las jurisdicciones del país. Se llaman interdictos posesorios, ¿sí? Pero para que pueda haber defensa de la relación de poder, necesito que haya relación de poder. No puede haber defensa de una relación de poder si la misma no existe. Ahora, cuando hablamos de las relaciones de poder, estamos hablando esencialmente de 2 o 3 tipos
de relaciones distintas. Por un lado, muy conocida, la posesión, ¿sí? Que ya vamos a definirla. La posesión. Por otro lado, la tenencia, ¿sí? Que son cosas distintas. Y con la reforma del código, y unificación y demás, se incorporó a los servidores de la posesión, que son personas que no son poseedores, que no son tenedores, que tienen un régimen especial, ¿sí? Que se da en tres supuestos que ya lo vamos a estudiar. ¿Cómo puede ser una relación de poder? Puede ser de posesión, de tenencia o de servicio de la posesión, o beneficiario de la posesión, o defensor de la posesión. Hay distintos tipos de rótulos que se pueden establecer acá, pero el código habla servidor de la posesión, así lo define. ¿Qué nos dice Gurfinkel de Wendy, que creo que es central para esto? Gurfinkel de Wendy nos dice que, y nos dice en cuanto a posesión, el programa me pide un concepto en el punto 1, que yo ya se los mencioné al principio, pero yo me estoy yendo al primer punto de la unidad siguiente, simplemente porque quiero hablar del concepto de Gurfinkel. ¿Vieron cuando uno quiere forzar algo? Bueno, yo quiero hablar del concepto de Gurfinkel, que me dice que la posesión es un poder de hecho, ya lo sabíamos, no es un poder de derecho, que se, digamos, ejerce sobre una cosa que permite su utilización independientemente del derecho personal o real del sujeto. Y esto es central en materia de relación de poder, relación posesoria, tenencia, ¿no? Que la posesión puede existir independientemente de que haya un derecho real o personal del sujeto con relación a esa cosa. ¿Sí? Puede haber, ya vamos a ver los casos, posesión y no derecho. Puede haber derecho y no posesión. ¿Qué nos dice el código, inclusive, cuando define la posesión? Recuerden siempre que van a sentarse a hablar de reales, antes de sentarse ustedes sienten el código, porque esto es así, ¿no? Real es una materia extremadamente codificada. Hay posesión cuando una persona, por sí o por medio de otra, ejerce un poder de hecho sobre una cosa, hasta ahí no hay problema, comportándose como el titular del derecho real, hasta ahí no tenemos problema, coma, lo sea o no. Comportándose como el titular del derecho real, lo sea o no. Una persona puede tener la posesión de algo sin ser el titular del derecho real de algo. Y se puede comportar como dueño de una cosa y no es el titular del derecho real. Por ejemplo, ¿quién? El que roba. El que roba una cosa mueble, para no mostrar este es un soporte de celular, ¿no? El que roba esta cosa mueble no registrable, muy útil por cierto, se comporta como dueño de la cosa, ¿sí? Ejerce la posesión, pero no es el dueño. Es decir, no tiene un derecho real a esa cosa. ¿Me explico? Porque no es el dueño. Y para poder ser el dueño va a tener que prescribirla, comprarla, pero no va a ser el dueño inmediatamente sobre esa cosa. Tendré acción reivindicatoria por 2 años para poder recuperar esa cosa. Ahora, ¿por qué el título de esta unidad 4 dice relaciones posesorias, relaciones de poder, relaciones... Bueno, hay distintas terminologías. La primera arrancó con Jhering, ¿sí? Estos alemanes fabulosos, ¿no? Jhering habló de relaciones posesorias. Lo que pasa es que era un concepto limitado a la posesión, porque también la tenencia es un modo de señorío, digamos, o de ejercicio de poder sobre una cosa, pero no un poder jurídico, un poder de hecho sobre una cosa, y entonces una relación posesoria dejaría fuera lo que es tenencia. Por otra parte, después Molinario, seguido también por otros autores, hablaron o hablan, cuando ustedes agarren sus libros van a ver que dice relaciones reales. Cuando ustedes estudien la unidad 4 con Gurfinkel, que es una tremenda autora, o Alterini, por ejemplo, o
Molina, Quiroga, otros autores, ellos hablan de relaciones reales. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de relaciones posesorias, relaciones reales o relaciones de poder, que es la definición que da el código. Es decir, es la denominación que establece el código, relaciones de poder. Y es la que incorpora a Claudio Kipper en su tratado. Indistintamente, también cuando ustedes escuchen posesión y tenencia, que es la denominación que hace Mariani de Vidal, en su título, en el título donde trata este tema, creo que era el tercero de su libro, es el mismo, es la misma denominación que utiliza nuestro Código Civil y Comercial a partir del 1908. Fíjense que dice posesión y tenencia, capítulo primero, disposiciones generales. Entonces, más allá de esta cuestión terminológica, no tienen que marearse por la misma, porque estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de relaciones de poder, estamos hablando de relaciones reales, relaciones posesorias, de posesión y tenencia, dependiendo del autor del que ustedes estudien. Por eso es que acá al principio, cuando nosotros arrancamos con el título de nuestra unidad, fíjense que dice, teoría general de las relaciones de poder, de las relaciones reales o posesorias. Ya para evitar, digamos, que algún autor lo mencione de una manera distinta, que eso no sea un problema para el estudiante. Entonces, esto me parece a mí que tiene que quedar bien claro. Por un lado tenemos nosotros la relación directa de un sujeto con una cosa, y esa es una relación de hecho. Y es independiente del derecho a poseer esa cosa. Yo puedo tener una cosa y no tener derecho a poseer esa cosa. Y hay un ejemplo en la casuística que, por ejemplo, sería la locación o el comodato, donde nosotros tenemos tenencia, ya vamos a ver por qué, y un derecho a la tenencia, porque si hay un comodato o una locación, en el caso de la locación, por ejemplo, si se exige la forma escrita, y en la locación el locatario reconoce que el locador es el dueño de la cosa, entonces yo no podría como locatario ser poseedor, porque reconozco en otro la propiedad. El concepto de posesión exige que uno se comporte como titular, y acá el locatario no se comporta como titular al respetar un contrato de alquiler, que consiste en pagar, en mantener, en permitir la inspección para ver el estado, en, qué sé yo, poder hacer mejoras útiles, pero no necesariamente poder cobrarlas, en respetar un plazo, ¿bien? Lo mismo pasa con el comodato. Lo mismo pasa con la venta, por ejemplo, o distintas modalidades de transmisión del dominio de una cosa. Nosotros tenemos allí, en el adquirente, es el poseedor y tiene un derecho a la posesión que también le da, más que el derecho a la posesión, el derecho real sobre la cosa. Compré, o me lo donaron, o me lo cedieron, entonces tengo posesión, pero una posesión legítima que me da además el derecho real sobre la cosa. Y después fíjense esta, tenemos el robo. El robo, con código o sin código, es robo, y eso está no permitido por nuestra legislación, tiene sanciones jurídicas, en derechos reales estudiamos un poquito más allá del castigo penal, analizamos el vínculo con la cosa. El robo implica una posesión ilegítima, ¿sí? Porque quien roba no podría jamás tener una posesión legítima. La clase que viene, cuando continuemos con este tema, vamos a desglosar los distintos tipos de posesiones y ahí van a ver ustedes por qué decimos que el robo es una posesión ilegítima y cómo pueden ser las posesiones ilegítimas. Queda, digamos, sintetizado en este punto. Posesión ilegítima es porque la persona no la adquiere de acuerdo a un título y a un modo suficiente. El que roba es un poseedor ilegítimo que no le da el derecho al dominio de la cosa, pero sí le da la posesión. Lo que pasa es que la posesión es tan ilegítima como su existencia, digamos, jurídica, digamos, la existencia jurídica de la relación con la cosa. Entonces, posesión ilegítima que no le da en principio el derecho, pero que con el tiempo, si no hay planteo, lo puede usurpar. Y después tenemos la usurpación. La usurpación, no entendida forzosamente como el delito penal de la usurpación, sino el que ocupa un inmueble en contra de la voluntad del dueño, o abusando de su confianza, o con violencia, clandestinidad, etc. En ese caso tenemos una posesión sin derecho y por supuesto sin dominio de la cosa. ¿Vieron? El robo aplicado a cosas muebles
la usurpación a cosas inmuebles, porque no se puede usurpar una cosa mueble. No me imagino usurpando este vaso, digamos, no hay manera. O no me imagino robando un inmueble. Es decir, yo puedo robar el contenido de un inmueble, no el inmueble mismo. ¿Bien? Es importante en este punto que sepamos, y acá yo les hice un esquemita, me parece a mí muy interesante en el sentido que agrupa lo que sí está regulado en el código, lo que no está regulado en el código, y dónde lo encontramos, y su definición. Por un lado tenemos la posesión, ¿sí? Por otro lado tenemos la tenencia y los servidores de la posesión. Y fíjense que en el medio me he salteado la cuasiposesión y la yuxtaposesión. ¿Mm? Que en realidad, si ustedes me permiten, esperen un poquito, voy a hacer una pequeña corrección. Hice una modificación acá alfabética, ¿eh? No se vayan a asustar, no es nada raro. Bien, seguimos. ¿Qué es la posesión? Bueno, un poco ya la definió en el 1909. La relación de hecho con la cosa, por sí mismo o por un tercero. Porque yo puedo tener, por ejemplo, algo, pero lo tengo alquilado, y este locatario, este inquilino, la está teniendo a mi nombre, reconoce en mí la posesión de la cosa, y entonces yo me manejo como dueño de la cosa, ya sea porque la estoy poseyendo inmediatamente o en forma mediata a través de un tercero. En la tenencia hay una relación también de hecho con la cosa, donde la persona que está teniendo esa cosa reconoce en otro la posesión. ¿Sí? Volvamos al caso del inquilino, el comodatario. Este inquilino comodatario reconoce en otro la titularidad del derecho sobre esa cosa. Y en el servidor de la posesión, que nosotros lo tenemos en el 1911 en adelante, se da básicamente en los hospedajes, en las relaciones de dependencia o en las relaciones de hospitalidad. ¿Y cómo sería un ejemplo concreto? Porque a la tenencia yo la comprendo, ¿sí? Pero en el servidor de la posesión, una relación de dependencia podría ser, por ejemplo, cuando uno maneja, es chofer de colectivos y maneja un colectivo, entonces uno actúa como un servidor de la posesión. ¿Mm? No es el poseedor, pero tampoco es el tenedor. Está unido con la cosa, colectivo, en función de una relación de dependencia con la empresa dueña del colectivo. Lo mismo pasa cuando uno está en una oficina tipeando en una computadora. Con relación a esa cosa mueble, no registrable, computadora, uno tiene una relación de servicio de la posesión, porque está en una dependencia laboral con la empresa que es la dueña, es la poseedora de la cosa, y yo simplemente tengo una relación de dependencia con la empresa y en consecuencia me manejo como un servidor de la posesión o beneficiario de la posesión. Y así muchísimos ejemplos, ¿no? La relación de servicio es similar, solo que en la relación de servicio no tenemos una relación de dependencia desde el punto de vista laboral. La diferencia que hay entre la relación de dependencia y relación de servicio, que la relación de servicio implica un vínculo jurídico con el poseedor de la cosa y el servidor de la posesión que no es de tipo laboral. Puede darse el caso, por ejemplo, del abogado que tiene en su estudio alguna documentación, por ejemplo, de un cliente. Entonces yo estoy vinculado con esa documentación, papeles, por una relación de servicio que tengo con el dueño de los papeles. ¿Sí? O piensen ustedes en cualquier circunstancia donde una persona está prestando un servicio médico y este paciente deja sus cosas a resguardo de ese médico. Bueno, ese médico tiene una relación de servicio, un contrato de servicio médico con ese paciente, y en consecuencia es un servidor de la posesión. No es el dueño de las cosas que dejó su paciente, pero es un servidor de la posesión. Tiene la defensa de esas cosas como si fuera un poseedor, ¿bien?
y así respectivamente. Siempre que haya relación de servicio o relación laboral, de dependencia laboral, las personas que tienen la relación, el contacto de hecho con la cosa, están vinculados con la misma y son servidores de la posesión. Lo mismo que el hospedaje o la hospitalidad. Cuando hablamos de hospedaje estamos hablando de una forma de alojamiento a cambio de un precio. Hotel, cabaña, es decir, cuando uno está, por ejemplo, alquilando un departamento, no, pero sí una habitación en un hotel, ¿sí? Esa relación de hospedaje permite a la persona que está utilizando, por ejemplo, la cama, la mesita de luz, el televisor, poder ser considerado un servidor de la posesión. ¿Por qué? Porque está unido con el titular, dueño de esas cosas, en función de un contrato de hospedaje. ¿Mm? Y la hospitalidad, que es la que se da normalmente cuando uno aloja a otra persona, ¿sí? Hay un contacto con la cosa voluntario que merece protección jurídica, no necesariamente uno es el dueño de esas cosas, pero tampoco es un tenedor, simplemente que por la relación de hospitalidad tiene el ejercicio de determinados tipos de defensa. Este servidor de la posesión se agregó con el nuevo código, antes no estaba, ¿sí? La doctrina es la que más o menos regulaba, pero ahora con el nuevo código nosotros tenemos bien claro lo que es posesión, lo que es tenencia, y esa era la gran clasificación antes, así como la cuasi posesión que estaba antes, pero que fue desechada. Y este agrega, entre posesión y tenencia, agrega una categoría intermedia que dice, acá no hay posesión ni hay tenencia, hay una relación que tiene el titular de la cosa, no el titular, sino el que ejerce la relación con la cosa, donde existe un vínculo con la cosa, pero en función de un contrato de servicio, de dependencia laboral, de hospedaje o de hospitalidad. Y eso está regulado en 1911. Quien utiliza, la segunda parte, ¿no? Quien utiliza una cosa en virtud de una relación de dependencia, servicio, hospedaje u hospitalidad se llama en este código servidor de la posesión. Y no nos dice mucho más, sino algo que después nosotros vamos a ver cuando nos toque hablar de la relación defensiva con esta cosa que tiene que ver con la defensa extrajudicial. Ustedes dirán, el título ya me resulta medio urticante. ¿Cómo es defensa extrajudicial? ¿Quiere decir que uno puede defender por mano propia? Y les voy a dar la hermosa noticia de que los derechos reales admiten ser defendidos por mano propia. Pero ojo con esto. Ojo, no se acomoden en la silla ni busquen un garrote, porque es solo excepcionalmente. Ya vamos a llegar al momento donde veamos la defensa extrajudicial de la posesión, y sí, podrán usar eventualmente un garrote, pero en los casos especialmente admitidos por la ley, que el 2240. Y lo que dice, perdón, no, es gracioso, pero es así. Porque cuando uno lee estas cosas, cuando uno lee el 2240 en su parte final, dice, epa, pero se supone que la Facultad de Derecho está para que evitemos el ejercicio de la justicia por mano propia. Sí, por supuesto. Si no, imagínense, los abogados no tendríamos trabajo. Pero, y esto sería una selva, pero en determinados supuestos, se admite la posibilidad de que uno pueda ejercer la protección de una cosa empleando la violencia. Fíjense que dice, esta protección contra toda violencia puede también ser ejercida por los servidores de la posesión. Está hablando de los casos donde una persona está manejando un colectivo que pertenece a la empresa y alguien quiere quitárselo al colectivo, ¿no? Uno tiene, como si fuera dueño de ese colectivo, las posibilidades defensivas de llevar adelante las medidas suficientes para evitar digamos, el quiebre de esta relación jurídica, de esta relación de hecho que tiene con la cosa. ¿Qué pasa con la cuasi posesión? La cuasi posesión en realidad es una figura que ha sido derogada al nuevo código. Estuvo antes y lo estuvo de una manera un poco compleja porque hablaba un poco del usufructo, hablaba de la posibilidad de adquirir una cosa, digamos, sin ser el poseedor de la misma,
en determinados supuestos y de determinadas figuras, actualmente no forma parte de nuestra regulación jurídica, no tiene ningún sentido, ninguna validez hablar de la cuasiposesión, porque lo que decía esta cuasiposesión es que conceptualmente no había una relación con la cosa que era de tipo inmaterial. ¿Sí? Inmaterial. Nosotros decimos que los derechos reales se ejercen por la posesión en el 99,9% de los casos, y que esa posesión requiere básicamente la existencia de un corpus, ¿sí? Una cosa corpórea. En algunos supuestos, la cuasiposesión admitía que una persona pueda tener de manera inmaterial la relación jurídica con la cosa, y no hablaba de hipoteca, que es un caso conocido. Esto ha sido desechado porque prestaba lugar a confusión. Y después tenemos la yuxtaposición, que también fue desechada del código porque básicamente no tiene ninguna validez jurídica actualmente. Implica una simple o un insignificante contacto de tipo físico entre una persona y una cosa, pero a donde a la persona le falta la voluntad de ejercer la relación de derecho o la capacidad de ejercer la relación de derecho. Es un mero contacto, ¿sí? No un contacto volitivo donde la persona dice, bueno, realizo la aprehensión de esta cosa, cosa mueble, no registrable, virome, sino que es un mero contacto, ¿sí? Y en ese sentido se considera que es una yuxtaposición porque, uy, se sigue viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bien, es un mero contacto, pero no hay una intención de ejercer una relación de hecho. Como ejemplo, una persona dormida, por ejemplo, a la que le ponen esa virome en la mano, ¿sí? Podríamos decir que es una yuxtaposición, pero al faltar el contacto físico de forma voluntaria con la cosa, no se puede adquirir ninguna relación de poder. La adquisición de una relación de poder exige que el contacto físico con la cosa sea de manera voluntaria. Lo mismo sucede con una persona menor de 10 años, por ejemplo, que agarra la virome en sus manos, voluntariamente. Y ya son bastante avispaditos a esa edad, saben cuando algo está bien y está mal, ¿no es cierto? Entonces, voluntariamente lo hace. Lo que pasa es que la ley le priva de capacidad para adquirir una relación de poder a los menores de 10 años. Se necesita 10 años en adelante para poder adquirir una relación de poder. Fíjense que estamos hablando de adquirir una relación de poder, por ejemplo, del tipo tenencia. No estamos hablando de adquirir un derecho real de dominio. Estamos hablando de posesión, tenencia y yuxtaposición. Entonces, la cuasiposesión y la yuxtaposición han sido derogadas en el nuevo código, no existen, por eso solamente tenemos posesión, tenencia y servidor de la posesión. En cuanto a la clasificación, que está aquí de buena, mala fe, eso ya oportunamente lo vamos a tratar. El programa me pregunta entonces algunas cosas así muy puntuales, si la posesión puede nacer o puede darse en forma plural, o si solamente una persona puede ser la poseedora de una cosa. La respuesta es que admite la pluralidad, ¿sí? Una posesión puede ser compartida entre dos o más personas, y ese compartimento se puede dar sobre la totalidad de una cosa o sobre una parte material de la cosa. Entonces, ambos hermanos pueden ser, por ejemplo, coposeedores de un inmueble o de un mueble, o personas que no sean hermanas, digamos, personas distintas en grado de familiaridad o parentesco pueden ser pluralmente considerados poseedores de una cosa, es decir, coposeedores de una cosa. En 1912, fíjense que dice, el objeto de la posesión y de la tenencia es la cosa determinada. ¿Sí? Eso en cuanto a objeto, que después lo vamos a desarrollar un poco más. Se ejerce por una o varias personas sobre la totalidad o una parte material de la cosa. O sea que se puede, ¿sí? Pluralmente es posible haber, digamos, coposesión. Ahora, la pregunta siguiente es si puede haber concurrencia.
Es decir, si esa posesión puede ser de esos dos hermanos, tiene que ser exclusiva, o si pueden haber distintos tipos de relaciones jurídicas que concurran sobre una misma cosa en materia posesoria. Para entender este punto del artículo 1913, tenemos que recordar la concurrencia y la cotitularidad de los derechos reales de la unidad 1. En la unidad 1 nosotros habíamos dicho que pueden haber concurrencia de derechos reales de distintos tipos. Por ejemplo, yo puedo tener el dominio, mi madre puede tener el usufructo y un banco puede tener la hipoteca. Bien, son distintos tipos de derechos reales que concurren sobre el mismo objeto. Se puede, porque no son contradictorios. O sea, no es que hay dos personas con dominio, porque si hubiera dos personas que tienen el dominio, no estamos hablando de dominio. Eso es condominio. Acá tenemos, por ejemplo, dominio, usufructo, hipoteca. Se puede dar. O se puede dar, por ejemplo, dominio, usufructo, hipoteca. O se puede dar condominio, hipoteca. Condominio, usufructo, hipoteca. No hay ningún problema. Es concurrente. Ahora, la posesión tiene que ser exclusiva. Es decir, no admite la concurrencia. Porque si no, imagínense que sería ilógico. ¿Cómo pueden haber personas que ejercen la posesión con relación a distintos tipos de derechos sobre la misma cosa? La posesión no puede ser compartida. Fíjense que en 1913 se dice, no pueden concurrir sobre una cosa varias relaciones de poder de la misma especie que se excluyan entre sí. Entonces, yo tengo el dominio sobre este vaso. Soy el poseedor en consecuencia. El vecino acá enfrente tiene el dominio sobre este vaso. Debería ser el poseedor en consecuencia. Y eso se excluye entre sí, porque o es él o soy yo. No pueden haber dos poseedores sobre una misma cosa sin que seamos a su vez coposeedores por ser dueños los dos. No sé si se entiende esto que estoy diciendo, porque es contradictorio. La posesión es exclusiva de una o varias personas. La posesión es exclusiva de una o de varias personas. Pero no pueden haber otras personas de otras relaciones jurídicas poseyendo la misma cosa, porque no se puede poseer en forma compartida. No es poliamor acá, no es poliposesión, es una sola posesión. En cuanto a una persona o un grupo de personas, pero aún siendo un grupo de personas, ese grupo de personas forman un mismo grupo de interés. Por ejemplo, son herederos, son hermanos, o son dueños de una empresa. Una sola posesión. Individual o plural, pero una sola posesión. En cuanto a la adquisición, bueno, ya vamos a ver, a mí me gustaría hacer brevemente, porque nos queda un poco de tiempo, quisiera explicar de manera sintética unos 4 o 5 artículos del código, ¿sí? En cuanto a la capacidad, me parece central, ya un poco hablamos recién, ¿cómo hacemos para adquirir una relación de poder? Para adquirir una relación de poder necesitamos, en primer lugar, que haya que se entable una relación de poder con la cosa de manera voluntaria. ¿Sí? Entrar en la relación con la cosa de manera voluntaria. Ya sea que se trate, por ejemplo, de una persona que ejerce la posesión directamente, ya sea que lo ejerce a través de otra persona, o que tiene la posibilidad de ejercerla porque la cosa forma parte de su dominio o de su esfera de poder. Fíjense que dice el 1922, en su segundo párrafo, que para adquirir una relación de poder sobre una cosa, esta debe establecerse voluntariamente, por medio de contacto con la cosa, la posibilidad de establecerlo físicamente, no la tengo ya, pero me voy a mi estudio y agarro mi libro, y yo tengo la posesión de mi libro, o cuando ella ingresa en el ámbito de custodia del adquirente. Bueno, yo no tengo el dinero acá, pero me voy al banco y eso yo lo tomo, es mío. ¿Sí? Cosa mueble, fungible, no registrable, dinero. Entonces, en esos casos uno adquiere la relación de poder. Y por supuesto, cuando se trata de un sujeto capaz, el inciso A. ¿Sí? El sujeto tiene que ser capaz. Las personas menores de edad necesitan tener por lo menos 10 años. ¿Sí? 10 años para poder ser adquirentes de una relación de poder. Ustedes dirán, bueno, pero una persona de 3 años puede adquirir el dominio de un inmueble, claro, por herencia o
o por donación, no por acto jurídico, porque no, salvo que lo haga por representantes, pero puede adquirir. Pero para adquirir una relación de poder que implica algo fáctico con la cosa, necesito capacidad. Capacidad de hecho. Y esta capacidad de hecho se adquiere a los 10 años. ¿Estamos hasta ahí? En cuanto a concurrencia, ya había explicado, y cotitularidad, la posesión no es concurrente, ¿sí? La posesión es, digamos, exclusiva, pero de sujeto plural se puede dar. Y los modos de adquisición de esta posesión, nosotros ya lo estudiamos en la unidad anterior, cuando hablamos de qué cosa, de la tradición. Cuando hablamos de tradición, nosotros en el 1923 dijimos, ¿cómo se adquiere el modo suficiente? Por la tradición. Bien, esa es la regla. Y dice el 1923, las relaciones de poder se adquieren por la tradición, el primer renglón. Pero además dice que estas relaciones de poder no son necesarias que se den por la tradición cuando hay traditio brevi mano y constituto posesorio. Eso me dice el 1923. Y hemos explicado cuándo hay traditio brevi mano y cuándo hay constituto posesorio, a lo cual me remito. Ahora, además, dijimos que la posesión se puede llegar a dar no solo a través de esta relación directa con la cosa, sino cuando uno tiene una, digamos, una relación con la cosa mediante o a través de la entrega de papeles, documentos, guías, cartas de porte o instrumentos que representan la existencia de esa cosa. Y eso está en el 1925.